Bien, decíamos que la norma que estamos viendo es la norma 41, que se refiere a la agricultura y nos está definiendo en qué momento o cómo vamos a hacer el registro contable de los activos biológicos. Exige la valoración de estos activos biológicos según su valor razonable. Aquí es importante que ya como contadores vayamos generando o creando criterios. El criterio obviamente nos la da la experiencia, pero nos da la norma nos da las bases para que a partir de ahí pues nosotros podamos desarrollarla. Eh, el valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, a partir del reconocimiento inicial tras la obtención de la cosecha. Este es en el caso del cultivo. Este, Cuando usted ya tiene o cuando uno ya tiene el producto a punto de cosecha, ¿qué valor le vamos a poner a la cosecha? Entonces, tiene que construir un sistema de costos, un sistema de valoración que le permita determinar realmente cuánto le costó el producto. ¿Contra qué va a valorar eso? Contra el precio de venta en el mercado. Hay productos que digamos, el agrónomo en el país no lo realiza, no los digamos, cultiva, porque cuando los traen importados, generalmente de Guatemala, viene hasta más barato de los costos que aquí se generan. Entonces eso es un problema bastante, digamos, serio y se les complica la actividad productiva a los agricultores. Y ellos deben de ver de qué forma se pueden recuperar esas inversiones. Por ejemplo, el café. ¿Va? El café, el precio del café depende de los mercados internacionales. Ya le mencionaba que existe la bolsa agrícola, en donde todos los países productores, que andan alrededor como de 50 países, cotizan en esa bolsa y determinan cuotas de aportación de los países. Por decir El Salvador, por ejemplo, si aquí hay una producción de 2 millones de sacos, en la bolsa podría ser que la participación de El Salvador solamente se le permitan 1,5 millones. Entonces tiene que rebuscar para ese otro medio millón que no lo va a poder vender exportándolo. Porque la única forma de comprar café, bueno, la forma, digamos, comercial expansiva es la bolsa agrícola. Claro que se puede vender de manera individual con negociaciones que se lleguen con otros países. O como están haciendo hoy en día, que están produciendo el café gourmet. El café gourmet es la transformación del grano, es decir, se muele el grano y se prepara de diferentes olores y sabores, que le da cierta categoría al producto como tal. Y El Salvador está aprovechando hoy en día, aunque no en la cantidad que deseara, está aprovechando ese mercado nuevo que se ha habilitado hace como unos 7 años más o menos, y a tal grado que cuando hay subastas, no sé si así se llama, pero sí, cuando hay un encuentro de agricultores, aquí han habido 2 reuniones, y lo que en grano oro se exporta, es decir, el grano sin moler ni nada, sino que el puro oro ya que se sacó de las cosechas y se llegó al punto de venderlo en grano, está a 105, 110, a veces baja hasta $80. El café gourmet se está vendiendo a 2.500, 2.000, $2.500 el saco. Entonces la diferencia es bastante grande. Entonces conviene más vender el café gourmet que el café en grano.
El problema con el café gourmet es que hay muchos países, porque ya no son solo los productores, sino los que compran el grano, que es, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, y algunos países de Europa que compran el grano a los países grandes productores como Vietnam, que es el primer productor, Brasil, México, ¿verdad? Y se los compran a ellos los granos, el grano oro, y ellos se van a procesarlos para determinar o digamos, obtener el café gourmet. Entonces ahí ya no estamos hablando de 50 países, sino que todos aquellos que se dediquen a ese negocio. Sí se cotiza o a buen precio, pero no todos pueden, digamos, vender el producto que han molido para comercializarlo. Por supuesto que el comercio interno también es aprovechado, solo que históricamente sabemos que aquí solo queda ya el café último, ¿verdad? El que ya no se puede exportar. Y tan así, pues nos han tratado siempre. Pero esa es la realidad, esa siempre es así. Siempre ha sido así, ¿verdad? Es cuestión de mejorar, sí, es de mejorar esas prácticas. Pero es un mercado bastante fuerte que hoy por hoy, pues, es bastante complejo. O sea, había que diseñar leyes para que ellos las cumplan. El alcance. ¿Cuál es el alcance de la norma? Esta norma debe de aplicarse para la contabilización de los siguientes, siempre que se encuentre relacionado con la actividad agrícola. El alcance es para los activos biológicos. Ya determinamos que los activos biológicos, y ya vamos a ver más adelante también, son todos aquellos activos que son productos de la actividad agropecuaria en la producción de productos agrícolas y de la crianza de animales, sea cual fuere el objetivo de los animales. Los productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. Aquí hace ellos esta aclaración que la norma solamente va a regir aquellos productos agrícolas que están a punto de ser cosechados o ser recolectados. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque una vez que usted ya los tenga, por decirlo así, en el camión, ya para irlos a guardar a un silo o a una bodega, ya es un inventario. Un inventario que lo va a regular la NIC 2. Recuerda que es la norma que determina el tratamiento contable de los inventarios en general. Entonces, por eso hace la aclaración la norma. Y las subvenciones oficiales comprendidas en los párrafos 34 y 35, que ya vamos a ver qué dicen estos párrafos. Yo le puse en el portal la NIC 41 completa, ¿verdad? No es tan larga, es corta, pero yo traté de resumirla en la presentación. ¿Qué son las subvenciones? Las subvenciones son las ayudas que reciben los agricultores en condición de, digamos, de pérdida de competencia. Le comentaba que, por ejemplo, la agricultura en Estados Unidos, y me imagino que la ganadería también, tiene un subsidio. Ellos utilizan las mejores técnicas de cosecha o de cultivo y de cosecha, pero los costos que eso me lleva no pueden ser subsanados con el precio de venta. El gobierno, por lo tanto, interviene y le da un subsidio a todos los agricultores de la nación. Claro, eso les da una ventaja, de tal forma que cuando se logra vender, porque ellos ya no venden al mercado de intercambio, sino que en el mercado bursátil, y ahí someten todo su producto. Repito, ellos obtienen un beneficio del Estado y algunos países también del primer mundo de Europa, todos los agricultores tienen ayuda del gobierno. No así los países nuestros, que no hay ningún tipo de ayuda,
salvo para los pequeños agricultores que tienen digamos, la bolsa agrícola que les dan año con año para que aprovechen la temporada de invierno. Esa, digamos, es la diferencia. Claro, aquí han venido proyectos, especialmente la Unión Europea, que son los que yo he conocido, que dan un fondo de subvención para actividades específicas. Y con algunas restricciones, ¿va? Y cuando digo restricciones me refiero, por ejemplo, a los proyectos del AID, que estos vienen de Estados Unidos, y las subvenciones vienen para apoyar a aquellos productores que van a cultivar productos que no son de competencia con con los que tienen en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces, si usted va a recibir la ayuda, pero tiene prohibido cultivar los productos que podrían hacer competencia a lo que exporta a Estados Unidos. Eso porque yo estuve en un proyecto que daba ayuda a las cooperativas de la reforma agraria y esas eran las condiciones. Desafortunadamente, la producción de El Salvador estaba enmarcada en los cítricos, estaba enmarcada en las palmeras y estaba enmarcada en las bananas. Y eran los tres rubros que se habían prohibido. Es decir, ¿cómo se le podía ayudar a las cooperativas, que eran, digamos, las que mayor tenían producción en estos rubros, si tenían prohibido comercializarlos? Su fuerte era el banano, por ejemplo, o los plátanos. Otras cooperativas tenían su fuerte los cítricos, especialmente la naranja y el limón pérsico, que es el que se ha hecho más común. Pero no podía recibir ayuda para esas plantaciones porque estaba prohibido. Esa es la diferencia que había o que hay más bien en las actividades de subvención en cuanto a limitar a lo que se puede dedicar cada comerciante. Entonces, no era tan fácil. Hoy por hoy, pues no sé cómo lo manejan, pero me imagino que sigue siendo igual porque los países del primer mundo van a proteger a sus agricultores, obviamente. Lo primero que van a hacer es que ellos vendan sus productos y después que entren los demás que puedan hacerlo. Esta tabla es interesante. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, en el taller está diseñado un ejercicio que va en la misma línea que este cuadro. Un poco para determinar qué son los productos agrícolas que menciona acá en el literal B. Productos agrícolas en el punto de su cosecha o recolección. Fuera de ahí se obtienen productos resultantes del proceso tras la cosecha o recolección, y es lo que se va a considerar como los inventarios o materia prima. Entonces, la tabla siguiente suministra ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas y productos que resultan del procesamiento. Son las tres columnas. Por ejemplo, en los activos biológicos tenemos la oveja, el animal, o sea, a lo que nos dedicamos es a la crianza de ovejas para obtener lana. La lana es el producto agrícola, es decir, cuando ya le quitan todo digamos, el pelaje al animal y se van guardando en sacos si quiere. Entonces, desde el momento que se levanta del saco y se lleva a la bodega, se convierte en un producto resultante y ya es un inventario. Ya ahí entra la NIC 2. O sea, la NIC 41 entra en las dos primeras columnas. Árboles de una plantación forestal. Entonces, un producto agrícola podría ser los troncos cortados. ¿Qué voy a obtener? La madera. La madera es la que sirve para construir viviendas, si se quiere, o construir cualquier cosa. O se convierte en la materia prima de una empresa que produce papel. Recordemos que el papel viene de la madera y se saca la pulpa, se muele
y se saca la pulpa y la pulpa se convierte en papel. Las plantas en general, que podrían ser algodón o caña de azúcar, ¿ya? El algodón, eh, cuando la planta ya está en su proceso de recolección, pues mientras está ahí digamos, el bulbo del algodón y se jala, que es la recolección, y se tira al camión o a la carreta, pues ya se convierte en la tercera etapa. La caña, pues ya hemos hablado. La caña es cuando se corta y ya se obtiene la vara de caña de azúcar. Ya cuando se pone en los camiones, ya se convierte en materia prima que va a los beneficios, a los sí, beneficios de caña para que sean molidos. Esta caña obviamente se convierte en la materia prima principal del azúcar como tal, como se va a obtener el azúcar. Y el bagazo que sirve de leña para las calderas que trabajan para la transformación del jugo de la caña y luego el secado que se convierte en azúcar. Entonces, como observa ahí, la caña de azúcar ya es el producto resultante. La ganado lechero, igual, ¿verdad? O sea, se obtiene la leche mediante el ordeñamiento manual o mecánico y el derivado de ello, pues es el queso, podría ser, o la leche condensada, la leche, eh, digamos, pura, pero ya envasada. Ese es el producto resultante. Eh, los cerdos, las reses sacrificadas, ¿verdad? Es decir, el cerdo como tal es el activo biológico mientras está vivo y cuando ya se va a destazar, en el proceso de destaze es que se obtiene el producto agrícola. De ahí pues vienen los resultantes de esas reses. Podría ser la carne consumible, como dice, no sale ahí las salchichas jamones. Ya las salchichas jamones es parte del proceso de la carne como tal. Los arbustos, las hojas, por ejemplo, la hoja de menta, la hoja de tabaco, este, y bueno, lo que se pueda sacar de los arbustos cuando son para uso de explotación. Los vides o viñeros que le mencionaba están las uvas. Ya de las uvas se lleva procesamiento a los barriles como parte de la fermentación y ya ahí ya son inventarios y por forma materia prima. Los árboles frutales, pues ya hemos hablado sobre eso. Entonces, repito, la actividad agrícola comprende los activos biológicos como tales y los productos agrícolas que surgen de estos activos biológicos. Una vez que han sido recolectados, pasan a formar parte de los inventarios, que digo ya son manejados por la NIC 2. La NIC pues hace su propia definición de agricultura. Lo hace a través de varios conceptos. La actividad agrícola, que es lo que un poco estábamos mencionando en el cuadro anterior, es la gestión por parte de una empresa de las transformaciones de carácter biológico realizadas con los activos biológicos, ya sea para destinarlos a la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos biológicos diferentes. Perdón. Si usted saca el algodón ya y lo va a vender a una textilera, pues le vende el algodón en bruto, ya.
ya ellos que vean cómo lo limpian, porque el algodón hay que limpiarlo, y luego a procesarlo, a convertirlo en hilo. Y una vez que ya esté el hilo, pues se hace la tela, etcétera. Ese es parte del proceso de la transformación de ese producto. Cuando dice para dar lugar a productos agrícolas, como es la carne destazada, o dice para convertirlos en otros. La carne convertida en los cerdos, longaniza, jamón, etcétera. Todas esas actividades son las que se realizan. El producto agrícola que surge de esa actividad es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la empresa. Estas son definiciones que están puestas en ANIC y que lo hace pues a términos de aclaración por cualquier duda. El activo biológico en general lo vamos a reconocer por un animal vivo o una planta. La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y procreación, que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos de los activos biológicos. Entonces, cuando estamos en el proceso de recolección y cosecha, también se dan los cambios en las transformaciones para obtener el producto que requerimos. El caso de la uva, al final pues lo que pretendemos es o vendemos la fruta como tal o la producción de vino. Solamente que algunos pues se terminan a corto plazo y otros siguen un proceso más largo. Pero repito, el activo biológico como tal se va a reconocer en el momento de recolección o cosecha. La actividad agrícola abarca una gama de actividades diversas. Por ejemplo, el engorde del ganado, la silvicultura, que es la de los bosques, los cultivos de plantas anuales o perennes. Las anuales, pues tenemos las hortalizas, el rábano y el chile que vamos a sembrar, o los perennes que hablábamos de los aguacates, los mangos, las naranjas, etcétera. Es decir, durante y mientras dure digamos, su producción o su rendimiento más bien. En términos industriales tenemos que reconocer que una planta va a estar en condiciones de reproducción, valga la redundancia, es que esté con su rendimiento óptimo. ¿Cuál puede ser el rendimiento óptimo de un naranjo, por ejemplo? Bueno, que yo ya contabilicé que en un periodo de 5 años, cada árbol me va a producir, qué sé yo, 500 naranjas. Si en la siguiente producción o en la siguiente cosecha ya no me produce 500, sino que 300, quiere decir que el rendimiento ha bajado, que puede deberse a que no ha sido, digamos, cuidado, el tratamiento al árbol no ha sido el adecuado, o realmente ya está viejo el árbol y por lo tanto ya no se puede considerar como un activo biológico productivo. Igual que el café, les mencionaba que hoy hay viveros especializados que tienen las plantitas de café y el fulano pues los vende a las fincas para que corte el café que ya no está produciendo y siembre el nuevo para volverlo a alimentar y que dé, digamos, el producto que necesitamos. Entonces es importante ir conociendo el comportamiento, el tratamiento y el rendimiento de estas plantas. El cultivo en huertos y plantaciones, ya lo habíamos hablado. La floricultura, que es, digamos, uno de los mercados que ha introducido Guatemala en nuestro país. Las condiciones de producción de ellos son óptimas, son buenas, porque la altura sobre el nivel del mar se lo permite. Entonces, ellos no tienen mucha, digamos,
intromisión de insectos que puedan dañar la planta o provocarle una plaga, y eso es una ventaja para ellos. La acuicultura, que se refiere a la parte de los mantos acuíferos o de los pozos, acuíferos donde están los peces, que se conoce como piscicultura. Están los de camarones, están, bueno, hoy hasta algas están cultivando en esos pozos artificiales que se crean para obtener productos de una forma quizás de mayor calidad y más rápido. Eso son de las, digamos, de las transformaciones que han hecho los biólogos para obtener buenos productos. ¿Cuándo vamos a hacer el reconocimiento y valoración? La empresa debe proceder a reconocer un activo biológico o un producto agrícola cuando y solo cuando puede ponerse en evidencia mediante, por ejemplo, la propiedad legal del ganado, vacuno y marcado con hierro o por otro medio de las reses, en el momento de la adquisición, el nacimiento o el destete. ¿Qué es el destete? Cuando ya se separa el novillo de la vaca y se le empieza a criar a alimentar de otra manera. Entonces, como ve, aquí también está la marca de fierro o el marcado de hierro, que hablamos sobre el reglamento que está contemplado en las ordenanzas municipales y en el reglamento también organizativo o organizacional del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si no tiene la marca de fierro que marca su propiedad, entonces no puede reconocerse como tal. No es parte de. Aquí surge la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si usted puede alquilar vacas para poder explotarlo? Primero, no se da ese fenómeno, pero ¿qué tal si se da? Ya la ley me está diciendo que eso no cuenta porque no lo menciona. Un activo biológico debe ser valorado tanto en el momento de su reconocimiento inicial como en la fecha de cada balance, según su valor razonable, menos los costes estimados que ya por parte de, digamos, la valoración de los costos históricos. Debe ser valorado, dice, tanto en el momento de su reconocimiento inicial, es decir, cuando se compra o cuando se nace de la vaca que ya tenemos en propiedad, como en la fecha de balance. Recordemos que el ganado como tal, desde que lo tenemos como novillo, se está alimentando y se está cuidando hasta que ya esté a su punto de poderlo explotar. Eso indica de que la vaca que en un principio lo valoré como novillo o lo compré como novillo, pues a término de un año ya va a estar más grande, ya tiene otro precio. Hay que valorar ese precio. Entonces ya ve cómo se va complicando el registro contable de este tipo de activos. O cuando compra usted un semental, ¿verdad? Normalmente los sementales son importados porque son de raza pura. En nuestro país no hay crianza de raza pura, sino que son razas cruzadas y digamos, la crianza es precisamente para explotar o sacar derivados de esos animales. No en sí, bueno, o al menos que haya una granja que se especializa en criar razas puras, ¿verdad? Es decir, las va a criar, pero van a ser precisamente para eso, para poder venderlos y que sirvan de sementales para otras haciendas o fincas que vayan a explotar el ganado. Entonces, esto es importante reconocerlo y también comprenderlo, ¿verdad? De que los animales en su crianza
van cambiando de valor en el tiempo. Ya sea que al final pues se vaya como una vaca lechera, se vaya como como una vaca de destace o como un buey, que vamos a hablar sobre los bueyes, o como digamos, destace para obtener carne. Son varias valoraciones que se deben de estar haciendo. Según su valor razonable, el valor razonable cada quien lo va determinando siempre y cuando sea una persona que conozca de este tema. No lo puede hacer cualquiera, es decir, usted no va a decirle que una banca que el de novillo le costó $400, cuando ya es vaca le va a costar 1.200, o sea, no se vale. Solo porque usted quiere que cueste ese valor. Entonces, hay criterios. Los productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos biológicos de una empresa deben ser valorados, es decir, ponerles un precio en el punto de cosecha o recolección, según su valor razonable menos los costos. Si no existiera un mercado activo, ¿qué es el mercado activo? Es el mercado donde se hace la comercialización, es decir, donde se da el encuentro de los agricultores y generan sus propias ferias o lo que se conoce como el tiangue. Aquí en El Salvador y en los países también indígenas, esa costumbre era de los indígenas propiamente y donde llegaban a vender sus animales, pues ese encuentro se conocía como tiangue. Entonces, ese es el mercado activo, pero también pueden haber mercados no activos. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que alguien empiece a cultivar el gusano de seda. ¿Ya? Aquí el gusano de seda, o bien el gusano de seda usted sabe que sirve para producir la tela de seda, como tal, que es una de las telas más finas que hay y caras. Pero no hay mercado aquí, internamente no hay mercado. O sea, sí lo puede vender, pero está bajo un convenio o acuerdo con la empresa que le puede estar comprando. Salvo que se vaya generando ese mercado y entonces se convierte en un mercado activo del gusano de seda. La empresa utilizará una o más de los siguientes datos para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen disponibles. Aquí vienen los criterios de valoración. El precio de la transacción más reciente en el mercado. Primer criterio. Cuando usted tiene un novillo y lo va a valorar, puede hacer esta consideración. El precio de la transacción más reciente en el mercado. Tiene que averiguarse cuánto cuesta un novillo en el mercado. Y ese es el valor que le va a poner usted. Los precios de mercado de activos similares, ajustados de manera que reflejen las diferencias existentes. O sea, hay que adecuarlo a, digamos, a las condiciones nuestras. Pero se puede buscar un mercado similar. Las referencias del sector, tales como el valor de los cultivos de un huerto, expresado en función de la superficie en fanegas o hectáreas. De fanegas es una dimensión de cultivo que la podemos llevar a reconocer como hectáreas, que es como se conoce acá. O de la producción en términos de envases estándar para exportación u otra unidad de capacidad, o el valor del ganado expresado en kilogramos de carne. Es decir, se puede darle bases de valoración al activo biológico. Eso va a depender digamos, a la costumbre en cada uno de los mercados. Y cuando yo hablo de los mercados, hablo de los países. Aquí, por ejemplo, podría decirse que el ganado vacuno se va a comercializar de acuerdo al peso. O sea, así como pesa, así se le va a pagar.
Ya, pero esa es una condición, digamos, digamos, de un acuerdo mutuo o un acuerdo convencional para el mercado activo que en ese momento se encuentra. Pero otros países podrían decir, no, mire, pero yo tengo que medir de acuerdo a la pureza de la raza. Y tiene sentido, porque el animal entre más puro es más productivo. Porque su naturaleza se lo ha expresado. Entonces, tenemos tres criterios de evaluar un producto. Uno es al precio de la transacción más reciente en el mercado. Los otros son los precios de mercado de activos similares ajustados de manera que reflejen las diferencias existentes, es decir, adecuarlos a la realidad. O las referencias del sector, tales como el valor de los cultivos de un huerto expresado en función de la superficie que se ha sembrado. Eso pues es más técnico, se determina un valor estándar, por decirlo así, y el mercado como tal se puede determinar una valoración más técnica. Otra manera de reconocimiento y valoración son los productos agrícolas cosechados o recolectados en los activos biológicos de una empresa deben ser valorados en el punto de cosecha o recolección, según su valor razonable, menos los costos. Tal valoración es el coste en esa fecha cuando se aplique la NIC 2 eh, u otra norma internacional. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, ¿cuál es el precio de venta del producto, del plátano, del aguacate o cualquier producto que se esté obteniendo de la cosecha? Y tenemos que determinarle un precio antes de que se convierta en inventario de otra empresa o de la misma empresa. Esto se oye fácil, pero digamos, y tampoco no es difícil, pero sí es algo complejo. Primero porque deben de determinarse políticas de determinación de precios, deben de determinarse, digamos, procesos de tratamiento, etcétera, una serie de condiciones que la empresa obviamente desembolsa dinero. Y todo desembolso del dinero que va, digamos, a mejorar o que procura la cosecha, es precisamente esa forma de poderlo valorar. Los costes en el punto de venta incluyen las comisiones o a los intermediarios y comerciantes, los cargos que corresponden a las agencias reguladoras y a las bolsas o mercados organizados de productos, así como los impuestos y gravámenes que recaen sobre la transferencia de contabilidad que sea de aplicación. O sea, aquí da un ejemplo de cuáles podrían ser los costes. Cuando habla de, bueno, las comisiones, que ya sabemos cómo trabajan, a los intermediarios, que normalmente se conocen como coyotes, y comerciantes, los cargos que corresponden a las agencias reguladoras. Esto, digamos, podríamos comprenderlo mejor cómo funcionaba el Instituto Regulador de Abastecimiento, que se conocía como IRA. No sé si usted lo habrá escuchado alguna vez, pero el instituto lo que hacía era comprar la producción del agricultor en las cantidades que sea y se los compraba a menor precio, perdón, a mayor precio de lo que les costaba. Esto para beneficiar al pequeño agricultor y pudiera sembrar la siguiente temporada. ¿Quién cubría la diferencia de los costos? Pues el Estado.
era una forma de poder subvencionar, ahí sí, había una subvención para los agricultores. Es decir, les daba una ayuda y cómo se las daba, comprándoles más caro el producto de lo que les costaba a ellos, para poder ellos obtener una ganancia. Por decirle algo, un quintal de frijoles, que bueno, hoy anda por un promedio de $85 el quintal, o sea, las 100 libras, ya a precio de venta, al agricultor le costaba o le cuesta 100, $105. Entonces, ¿cómo va a vender un producto que le costó de esa manera y que lo va a vender a 85? Venía al instituto y se lo compraba en 115, en 120 y él lo vendía a 85. Ahí había una pérdida del Estado por esa diferencia de precio. Pero repito, esa es una política de ayuda alimentaria de tal manera que los agricultores no perdían porque obtenían más de lo que les había costado y se vendía a precios más baratos que era el precio del mercado. Cuando el frijol, el maíz, que eran los productos, ellos vendían frijol, maíz, azúcar y arroz. Eran los cuatro productos únicos que vendía el IRA y que lo compraba en su momento a las empresas. Eh, y le daba la subvención al agricultor. Entonces era algo muy, muy interesante, de mucha ayuda. Lastimosamente, lo que hemos escuchado hasta ahora es muy cierto, aunque no son de los 30 años, sino que es de mucho más años, que esa corrupción se venía progresando. El IRA venía funcionando antes de la guerra, durante la guerra, pero llegó un partido político y se lo acabó completamente, haciendo actos de corrupción. De tal manera que al final el IRA no pudo mantenerse porque obviamente la guerra estaba y la agricultura se había perdido y que todo eso eran factores que incidieron en ese momento. Y la coyuntura se dio tal que al final ya no habían productores en masa y ya el IRA ya no tenía razón de ser, porque todo se importaba. Como repito, el campo ya no era productivo por la guerra y la inseguridad que se vivía. Otra forma de reconocimiento y valoración es si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o o para un producto agrícola. El precio de cotización en tal mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable. Tengo ganado que lo voy a llevar a vender al fiangue, por ponerle el mismo nombre, ¿ya? Y ahí se genera un mercado. Entonces ahí se pone precio a los productos. Esa, digamos, es la referencia que tenemos o el criterio también de aplicar un precio de venta o un precio de costo para el que la va a comprar, ¿no? Etcétera. Pero si ponemos el ejemplo de lo que mencionaba del mercado del gusano de seda, que aquí se utiliza para producir la seda, o el hilo, pongamos que el hilo, ya del gusano, no hay un mercado activo en el país. Entonces, ¿qué hacemos con esa valoración de ese hilo? ¿Qué precio le vamos a poner? Porque usted ha costeado lo que vale el gusano, pero el gusano sigue produciendo. Usted termina, digamos, la recolección, por decirlo así, o la producción de la seda y espera el siguiente año para que siga produciendo. Claro, la vida de un gusano no es tanto como para decir que va a durar tanto tiempo, pero sigue produciendo, ¿ya? Hasta el día de su muerte. Entonces, esas preguntas son las que tenemos que hacernos cuando queremos determinar un criterio de valoración. Si la empresa tiene acceso a dos mercados activos diferentes, por decir algo, la tiendona y el mercado central,
¿verdad?, de San Salvador, usará el precio existente en el mercado en el que espera operar. Es decir, sus clientes o sus, digamos, compradores están en la tiendona, pues ese es el precio que usted va a razonar. Si no existiera mercado activo, la empresa utilizará uno o más de los siguientes datos para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen disponibles. El precio de la transacción más reciente en el mercado, los precios de mercado de activos similares, que es un poco lo que habíamos hablado, las referencias del sector, ya el sector agrícola, el sector agropecuario, el sector, o sea, si más enfocado, pues el sector ganado, el sector caprino, el sector, ¿cómo se llama? El de los caballos se me ha olvidado, bueno, tienen su nombre todo, digamos, los ganados que se hacen por la crianza de animales, y eso lo vamos a ver después. ¿Cuál es la información a revelar? Es decir, ya hicimos todo eso de estimación de criterios, valoraciones, etcétera. La empresa debe revelar la ganancia o pérdida de pérdida total surgida durante el ejercicio corriente por el reconocimiento inicial de los activos biológicos y los productos agrícolas. Entonces, si ha habido pérdida, pues hay que reconocerlo. Cuando hablamos del café con arroya, por ejemplo, en ese momento hubo pérdida. Sí se obtuvo ganancia en el saco cuando se vendió, porque el saco estaba en su mejor, no en su mejor, pero sí estaba en buen momento de precios. Pero los costos generados porque tuvo que combatir la roya se les fueron para arriba. Entonces ahí hay un problema. Así como los cambios dicen el valor razonable menos los costos en el punto de venta. Otra información que podemos revelar es la empresa debe presentar una descripción de cada grupo de activos biológicos, narrativa o cuantitativa. Es decir, con números, ¿verdad? O explicando así en forma de prosa. La empresa debe revelar los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable. ¿Por qué mete hipótesis? Bueno, porque como hay criterios de por medio, y usted puede decir que el precio de la leche está en relación a la producción masiva de Nicaragua, o el precio del café, lo vamos a determinar si hay o no heladas en Brasil para que nosotros podamos mejorarlo, etcétera. Son criterios que han sido definidos y cuando ya le toque hacer las valoraciones, pues los va a tomar en cuenta, pero ya fueron definidos. Y esa forma de determinar el criterio es que debe de revelar. Es decir, no puede hacerlo de manera antojadiza, pues sin ninguna, digamos, descripción lógica de cómo llegó a ese valor. La empresa debe revelar la existencia y el importe en libros de los activos biológicos, sobre cuya titularidad tenga alguna restricción, así como el importe en libros de los activos biológicos ignorados como garantía de deuda. ¿Qué es la pignoración? La pignoración es precisamente lo que aquí acaba de mencionarse, garantía. Usted puede pignorar su ganado, ¿verdad? Tiene 500 cabezas de ganado y dice, mire, voy a pignorar 100 cabezas. ¿Qué significa? Que ofrece como garantía el valor de las 500 reses para obtener un préstamo. Y eso no, ¿verdad? No se lleva a mayor situación. Pero ¿qué indica eso? Que esas 100 vacas que usted ha puesto, digamos, como garantía, no puede venderlas. Sí las puede explotar, pero no puede venderlas porque por el momento pertenecen al banco que le dio el préstamo. Es la garantía. Es como un vehículo, ¿verdad?
salvo que usted venda el total de las vacas y obtenga el precio del préstamo que ha recibido, y por lo tanto pues ahí termina la relación de financiera entre ambas instituciones. Por supuesto que hay que platicarlo, no lo puede hacer de manera secreta porque entonces lo pueden demandar de estafa. Es decir, porque usted ha puesto de garantía una prenda, que en este caso podrían ser las cabezas de ganado, pero si el banco tiene que hacer revisiones periódicas, de hecho es parte de su responsabilidad o digamos su obligación. Si es una deuda prendaria, pues tiene que asegurarse de que la prenda todavía la tiene en uso y en buen estado. Si ponemos como ejemplo un vehículo, ya usted puede ponerle prenda a un vehículo, pero con el tiempo lo chocó y ya no sirve. Entonces, en ese momento, si eso ha sido el caso, la banca está en su derecho de exigir el pago inmediato del saldo de la deuda. Son consideraciones que hay que tomarlas en cuenta. Igual con el ganado, pues usted tiene 100 cabezas y las 100 puso de garantía, pues esas las debe de mantener hasta que, digamos, pague la deuda o pueda negociar las vacas para pagar la deuda, siempre y cuando esté como anuente la institución financiera para que pueda hacer esa actividad. También se puede revelar la cuantía de los compromisos para desarrollar o adquirir activos biológicos. Por ejemplo, lo que le mencionaba del café. El café se negocia en una bolsa agrícola. En estos momentos, si es que ya no lo hicieron a finales del año pasado, se negocia la cosecha 21-22. Es decir, usted puede prometer que la cosecha 21-22 va a ser de unos 50,000 sacos de café y someterlo como garantía de algo inexistente para obtener un préstamo. De tal manera que al terminar ya la cosecha, en octubre, noviembre, que comienza la recolección de café, o enero, usted tiene que pagar esa deuda con la venta en mercados internacionales o en mercados locales del producto que ha obtenido y que sirvió de garantía para la deuda. Entonces es algo que el banco va a estar siempre encima de la institución para que se cumplan todas las condiciones. Entonces es importante para poder hacer uso de los activos biológicos como tal. Bueno, a eso se refieren los compromisos. El otro compromiso que se da especialmente con el café y la caña de azúcar, que las exportan en cantidades enormes, es que se firman contratos a futuro, contratos, de producción a futuro. Entonces, puede ser que la producción 21-22 o la cosecha 21-22 ya esté vendida sin obtener el producto. Ese es un modus operandi de estas empresas multinacionales o empresas grandes que se la juegan, ¿va? Ese es de alto riesgo, pero se la juegan. Por supuesto, hay un seguro de intermedio, hay un seguro, los seguros agrícolas o los seguros también de avío, que le llaman, que sirven de garantía para que estos contratos a tiempo se cumplan. Aunque no haya producción, ojo, porque usted puede tener, digamos, decir que una platanera en la zona costera o la caña que también se siembra en esa zona y que hubo un aguacero o hoy que está de moda digamos, la langosta, que se anda comiendo las plantaciones que no se esperaban y terminó la producción. Se la acabó, pues, no hubo producción. Entonces, todas esas condiciones hay que manejarlas y estimarlas. También están que las estrategias de gestión del riesgo financiero relacionada con la actividad agrícola. Hay que informarlo.
cuáles son las estrategias de mitigación de riesgo para que no vaya a tener, digamos, inundaciones, para que no vaya a tener plagas, para que no vaya a tener sequías, ¿ya? O sea, se sabe, ya muchos saben, todos los años se ha oído hablar de los fenómenos del niño o fenómenos de la niña. En uno hay demasiada agua y en el otro hay escasez de agua. Lluvia, me refiero a la lluvia. Entonces, todas esas condiciones también o variables, ¿verdad?, que son externas, hay que tomarlas en cuenta. La entidad presentará una conciliación de los cambios en el importe en libros. De los activos biológicos entre el comienzo y el final del ejercicio corriente. Digamos, es una condición comparativa que se debe de llevar, digamos, como una bitácora, ¿va?, que es un poco lo que usted va a elaborar con el ensayo que vamos a realizar. La hoja de costos es importante. Entonces, al final, pues va a llevar, digamos, el proceso de producción en el tiempo. Por supuesto que esto le sirve para determinar el costo final de la producción, de la cosecha. Es decir, el costo a punto de cosecha o recolección, como dice. No se exige dar información comparativa. La conciliación debe incluir la ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable, menos los costos estimados en el punto de venta. Digo, hay producciones que pueden salir más caro de lo que realmente se está vendiendo. Yo le mencioné, aunque esto, digamos, es un poco de la actividad minera, pero el comportamiento, digamos, diabólico, si lo queremos decir, que hubo con el petróleo. La política del petróleo impulsada por los Estados Unidos llevó a disminuir, perdón, a producir en grandes cantidades el petróleo, de tal manera que se abarató en el mundo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque países como Irán y como Venezuela dependen de ello y digamos, de la venta internacional. Cuando el petróleo, el galón de petróleo estaba arriba de los $100, todo el mundo feliz, porque los costos de producción de extracción puede variar entre $35 y $60. Y debe de venderse arriba de esos valores. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a vender en cantidades fuertes de producción, países, digamos, grandes productores de petróleo, como los países árabes, el Medio Oriente, Kuwait, donde hubo la guerra del Golfo, ¿verdad? Toda esa zona que es petrolera, Irak, que tenía grandes cantidades, tiene grandes cantidades de pozos petrolíferos porque la guerra, pues, producto de esa situación, es decir, de apropiarse los mantos petroleros. Resulta que Venezuela, sus costos de producción son de 60 y algo. Entonces, cuando lo llevó a condiciones de $40, básicamente se quebró a varias productoras de petróleo que tenían arriba de esos costos. Y esa es la crisis que mantiene Venezuela. Es decir, ahí nació la crisis. Porque los costos, digo, son más altos que el precio de venta, que llegó en un momento a valer el barril de petróleo. Pues esas son las situaciones que aquí se dan, las pérdidas o ganancias surgidas. Y las pérdidas se dan precisamente porque el mercado está más barato que lo que me está costando producir. Los incrementos debido a compras, ¿verdad? Eso, pues,
un comportamiento del mercado que es un factor externo que también incide, ¿verdad? Es decir, ¿nos va a quebrar o no nos va a quebrar? Las disminuciones debidas a ventas y los activos biológicos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo enajenable de elementos clasificados como mantenido para la venta, de acuerdo a la NIF 5. ¿Cuáles son los enajenables? ¿Verdad? Son aquellos que surgen algún tipo, digamos, de costos adicionales y que tienen impuestos, algún tipo de impuestos por su producción. Esto es un poco más complicado, pero también hay que revelar. ¿Qué otra información? Los decrementos debido a la cosecha o recolección. Decremento es disminución. Los incrementos que procedan de combinaciones de negocios. Ya las combinaciones que se ven en contabilidad 4 es precisamente cuando hay una empresa tiene o una finca tiene sus fincas digregadas, ¿verdad?, en todo el país y que hacen una sola recolección. En algunos lados puede ser, digamos, una cosecha bastante favorable y en otras no. El café de altura, por ejemplo, que me da buenos rendimientos, pero el café de media altura o el café de Bajío, que me da un café de menor producción o de menor calidad. Entonces ahí se van dando los más y los menos de los productos. Aparte de que si yo tengo, digamos, producción en todo el país, por lo que le mencionaba, es decir, no puedo extenderme en el cultivo de la caña porque puedo estar dañando mantos acuíferos, es decir, no puedo seguir talando árboles, pero necesito producir. Entonces voy a arrendar a otros lugares donde, si es que no compro, voy a arrendar otros terrenos donde pueda hacer la siembra. Y ahí pues también cultivo en el espacio que me han permitido hacerlo. En pues el 2012, cuando precisamente se le cambió el nombre al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, se le cambió ese nombre porque la idea era producir un mapa de desarrollo territorial. ¿Qué es ese mapa? El mapa me iba a determinar hasta dónde iba a estar digamos, la urbanización de los pueblos o de los departamentos o de las ciudades y desde dónde se iba a considerar como terreno agrícola o terreno de pasto, etcétera. Para eso era el mapeo del desarrollo territorial, que obviamente no lo terminaron, de tal forma que siempre seguimos viendo que están construyendo casas en un lugar donde hay, por ejemplo, en esta parte de Sonsonate, donde había un descubrimiento de objetos arqueológicos. Como no existía esa ley de desarrollo, entonces no había prohibición, salvo que lo que decía el Ministerio de Cultura y no sé qué cosa más, deportes no, el Ministerio de Cultura que pudo intervenir, pero el Ministerio de Cultura solo tenía como operación administrativa, no tenía una actividad, digamos, más fuerte de poder sancionar a la empresa. Solamente le fue avisar de que no siguiera construyendo porque ese era un patrimonio de El Salvador. Pero como no tenía, y tenía el aval de la OPAMS, ¿va? La famosa OPAMS, entonces él estaba con todas las de ley. OPAMS es la que da el permiso para que usted pueda construir. Si OPAMS le dice que no, porque es una reserva ecológica, entonces no se puede construir. Por ejemplo, los volcanes, ¿verdad? La punta de los volcanes no se pueden construir,
son zonas protegidas y que ya está determinado de esa manera. La ley de bosques que miramos nosotros en la clase anterior, que no nos adentramos a eso, pero que existe, entonces ahí habla sobre esa condición, etcétera. Repito, pues son los empresarios, pues para extenderse en su producción, me viene más a la mente la caña de azúcar, porque es lo que está creciendo, tiene que ir a cultivar a otras tierras, aunque le salga más caro, pero lo va a compensar con el precio de exportación. Claro, el azúcar, el producto ya elaborado. Otra información a revelar son las diferencias netas de cambio derivados de la conversión de los estados financieros a una moneda de presentación diferente. Ya eso, pues, el principio de la unidad monetaria, pues me dice cómo tengo que dar el tratamiento a la moneda extranjera. Estamos dolarizados, ok, no hay problema con el dólar, pero el euro, el yen, el yuan y todas las monedas con quien El Salvador tiene relación, la libra esterlina, pues obviamente tiene que manejar esta diferencial de cambio. Así como las que se derivan de la conversión, perdón, de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación. Esta es otra forma de operar cuando hay una matriz, ¿ya? O cuando sencillamente se vende a la empresa. O la matriz compra acciones a la empresa local. Otros cambios que se pueden dar. Entonces, lo importante de la NIC, así en términos resumidos, es que me dice en qué condiciones yo puedo trabajar la agricultura. Por supuesto, decía que las leyes que vimos en la clase anterior también regulan, digamos, las limitaciones que se deben tener en esas cultivas y la crianza de animales. Por ejemplo, una que no vimos, pero que es fundamental cuando hay crianza de aves. El ave, la gallina, especialmente el pollo, es el de mayor producción en nuestro país, porque de ahí viene el huevo, ¿verdad? Los huevos que comemos nosotros y la carne de pollo, de ave, que nosotros estamos acostumbrados a comer. Y que el ministerio dice de que estas tienen que estar en total salud. Una enfermedad del animal puede provocar costos en la producción, aparte de una demanda judicial por dañar la salud de la población, de la colectividad. Ya se han visto casos en esa situación en la que se ha intoxicado a digamos, una comunidad por vender productos descompuestos. Entonces, la crianza de ganado igual, es decir, debe de tener un veterinario disponible, debe de tener las vacunas adecuadas, ¿verdad? En la gallina pues se da el moquillo, que claro, le produce la muerte al animal, pero el problema es que por falta de valores éticos el animal muerto lo pueden desplumar y descuartizar y venderlo ya como carne, ¿verdad? A los mercados. Pero se está infringiendo porque se está dañando la salud de la gente a la hora de consumirlo. Es un cuidado que se debe manejar permanentemente. Y por supuesto que las unidades disponibles de estos ministerios, medio ambiente, salud, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, deben de estar o están en visita constante a todas estas empresas grandes. Bien, esto digamos es el recorrido que yo le quería dar de la NIC. No sé si tiene preguntas ahorita.
solo cerca de que si con esta, solo cerca de que si con esta vamos a estar. Perdón, se lo oí cortada. Pero... Ok, ¿me escucha ahora? Sí, hoy sí, sí. Que sí, acerca de que si con esta NIC vamos a estar trabajando o solo iba a ser parte de la introducción de esta. De hecho, sí vamos a trabajar con ella de acuerdo a las condiciones de, digamos, el desarrollo de un ejercicio. Vamos a hacer 3 ejercicios. Uno que les decía yo de lo que es la plantación temporal, uno de lo que es la plantación permanente y uno del cultivo, de la crianza de ganado, especialmente de la vaca, para ir comprendiendo un poco el registro de cada uno de los procesos. Sí es de tomar en cuenta que el método fundamental de costos que se utiliza es el de centro de costos. Es decir, la acumulación de acuerdo en el departamento, si lo queremos llamar así, la etapa, se vayan ocurriendo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos con el ganado en la parte de la crianza y tenemos la vaca tierna, después del destete que le mencionaba ahí, entonces ella va a tener un tratamiento muy particular y ese es el de desarrollo y crecimiento, así se llama el departamento, desarrollo y crecimiento. Luego pasa a, digamos, a la etapa de reproducción, en el caso de la vaca, donde se busca que quede preñada, ¿verdad? Y ahí es donde se empiezan a presentar los sementales para que procurara. ¿Por qué se buscan de raza pura? Porque obviamente, aparte de que la crianza del animal va a ser en mejores condiciones, cuando dicen que uno tiene que mejorar la raza, por lo mismo hacen los animales, o por lo menos se procuran de eso con los animales. La preñez de la vaca puede ser de manera natural, ¿verdad? Es decir, que el toro monte a la vaca o se hace la inseminación artificial. Entonces, todo eso es lo que se ve cómo se va registrando. Cada uno lleva un proceso. Entonces, la NIC primero lo que hace es darme definición de conceptos y después darme criterios para valorar la producción, ¿verdad? Lo que hablábamos del nacimiento del becerro o la cosecha de la naranja ya en su momento de, digamos, de establecerla como inventario. Eso es lo que me dice. Bueno, y ya lo que acabamos de leer, ¿verdad? O sea, son varios criterios que se deben de tomar en cuenta. Así que, digamos, esto es lo de la NIC. Solo quiero mostrarle, bueno, si no, si tiene, no sé si tiene más preguntas. Repito, la NIC sí se va a tomar por los criterios que debemos de considerar y de hecho el taller lleva mucho de eso y las leyes, ¿verdad? Que obviamente tienen que estarse cumpliendo de acuerdo al mercado que se está desarrollando. Y la práctica contable es la misma, ¿eh? Ahí no hay donde perderse, es decir, usted va a cargar lo que tiene que cargar y abonar lo que tiene que abonar. Las contabilidades especiales, cuando hablamos de contabilidades especiales como la de seguro, la bancaria, la agrícola, la gubernamental, y no me acuerdo cuáles otras, básicamente lo que las rige es la normativa que me dicta cómo debo de darles tratamiento. El cargo y el abono, eso es igual que cualquier contabilidad. Entonces, eso sí es importante manejarlo. No sé si tiene otra pregunta o si le aclaré su duda. Sí, está claro. Va, si no en el camino salen más dudas, yo estoy dispuesto a que me pregunte cualquier cosa y trataré de respondérsela. Solo quiero enseñarle la NIC que le mandé. Este, a ver si la tengo por acá.
Ujú. Déjeme ver. Mira ahorita la NIC. Está cargando. Sí, ya se logra ver. Ya, pero ve en la pantalla que yo tengo la NIC. Sí, Norma Internacional de Contabilidad, número 41, NIC 41. Ok, esa es la que le acabo de resumir y tiene 13 páginas, ¿ves? No es muy larga. Entonces, todo lo que yo le he puesto está, digamos, contemplado en esta NIC de una manera bien estructurada. Aquí hay, estos son los párrafos y le menciono esto porque es lo que debe de leer en lo que compete con los casos que yo le voy a poner. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí habla de las subvenciones que le mencionaba, ¿verdad? Los principios nuevos para los terrenos relacionados con la actividad agrícola. Bueno, aquí hay una serie de consideraciones que yo solo quiero enseñarles los subtítulos que la misma me determina. Aquella era la introducción. Esto es, digamos, el contenido y lo importante de toda norma, o sea, qué es lo que busca cuando habla del alcance. Y esto es las tres, digamos, condiciones que mencionaba. Y aquí habla de las subvenciones de los párrafos 34 y 35. Busquemos los párrafos 34 y 35. Subvenciones oficiales. El 34 dice que las subvenciones oficiales, veamos los más grandes, las subvenciones oficiales incondicionales, es decir, que están o no están determinadas bajo condiciones, relacionada con un activo biológico que se valora según su valor razonable menos los costos estimados, en el punto de venta deben ser reconocidas como ingresos, cuando y solo cuando tales subvenciones se conviertan en exigibles. ¿Qué significa eso? Sabemos que las subvenciones son regalos, ¿verdad? Son apoyos a la agricultura para que obtengan una buena producción de cualquier naturaleza. Entonces, cuando dice que se convierten en exigibles, es que precisamente si fue donado para obtener una mejor cosecha de café, una mejor, digamos, cosecha de naranjas, etcétera, en esa línea tiene que ir. Es decir, la subvención tiene que ir directamente para lo cual ha sido otorgada la subvención. Y la 35 dice si la subvención oficial relacionada con un activo biológico que se valora según su valor razonable menos los costos estimados, esto siempre lo va a decir. Yo le repito la misma, digamos, la misma letanía que la norma, porque es una forma de decir que el valor económico, ¿ya? Que se valora, dice, según el valor razonable menos los costos. O sea, obviamente usted va a obtener su ganancia determinándolo de esa forma. Eh, perdón, aquí estamos. Lo que incluye las situaciones en las que la subvención exige que la empresa no emprenda determinadas actividades agrícolas. La empresa debe reconocer la subvención oficial cuando y solo cuando se hayan cumplido las condiciones ligadas a ella. Hay convenios de subvención. Yo trabajamos varias cuando estábamos en los proyectos de la Unión Europea, cuando eran proyectos agrícolas o proyectos agropecuarios, y venía mucha ayuda para dárselas a los
a los agricultores. Entonces, se daban una serie de condiciones, ¿verdad? Bajo el convenio que había sido firmado. Aquí habla más sobre esas subvenciones que son bastante complicadas, algunas no se cumplen en nuestro país, pero como es una norma a nivel internacional, pues usted lo puede leer y buscar interpretaciones internacionales que digamos, ya si se quiere dedicar a esta parte, es interesante. Yo lo que he dicho siempre es que las normas internacionales, tanto contables como de información, debería de retomarla el Consejo de Vigilancia y tropicalizarla, es decir, habituarlas a las necesidades de nuestro país. Pero aquí las normas no son, digamos, la- a las leyes nuestras, porque las leyes, ya le dije que las leyes son antes que las normas. O sea, las leyes son primero y luego vienen las normas. Aunque haya dicho el Código de Comercio que le traslada la responsabilidad al Consejo de Vigilancia para que éste vele que las normas contables y las normas de información se cumplan. Entonces ahí hay un círculo bastante raro y vicioso, porque cuando yo le digo que primero están los convenios internacionales, la Constitución, las leyes secundarias y luego están las normas, quiere decir que lo que dicen las leyes pues están sobre las normas. Pero cuando el código dice que le traslada al Consejo de Vigilancia que vigile bajo las normas internacionales, pues ahí se vuelve un poco contradictorio. Pero es cuestión de, digamos, eh, de cómo se vayan a regular las leyes. Eso los abogados sabrán cómo ¿cómo se llama? A dar el tratamiento en un litigio, porque estas cuestiones van a aterrizar en litigio, ¿verdad? Es decir, una demanda mercantil por algún incumplimiento legal o normativo. Una demanda mercantil lleva años y eso pues es cuestión de usar un buen criterio. Entonces, repito, la norma aquí está contemplada. Yo quería mencionarles unos ejemplos de unos casos parecidos a los que usted va a trabajar en el taller. Ya se lo voy a mencionar. Solo, aquí está el cuadro que está diseñado en la presentación, que le digo que se lo resumí. Aquí están algunas definiciones que también las platicamos, ya las puse ahí, etcétera. Hagan otras cosas que se me habrán quedado, pero aquí está lo del mercado activo, el importe en libros, valor razonable, las subvenciones oficiales, que ya habíamos hablado también de ellas, etcétera. Bueno, aquí habla de la LIC 20, ¿ya? Que habla de la contabilización de las subvenciones oficiales. También hay que leerla, ¿verdad? Para saber qué es lo que está determinado. Bien, quiero ver si puedo seguir con la presentación. Un poco lo que determinaba la norma que es, digamos, de la actividad agrícola sujeta a la venta. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso, tenemos el planteamiento de un caso. Dice, una empresa maneja un parque de diversiones en el sur de África. Ellos han surtido el parque con animales salvajes, naturales del continente africano.
y algunos animales exóticos de otros continentes. Hace una descripción general. La empresa alimenta y nutre a los animales. El parque de diversiones ofrece a los clientes un tipo de tour guiado de safari. El parque también es usado para cazar y pescar. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser considerada la actividad recreacional como una actividad agrícola? Ya, ese es un planteamiento. Partiendo de lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Que la norma determina que toda actividad agrícola que va a estar manejada por la norma, ¿verdad? O por la actividad agrícola en general, es la crianza o el cultivo de un producto para al final obtener un, digamos, una producción, ¿verdad? Perdone que la redundancia de producción, producto, etcétera, se repite, nos den ya para poderlos comercializar. Ese, digamos, es el punto que marca la diferencia de la actividad agrícola. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Porque inclusive dice que el parque es usado para cazar y pescar. Usted ahí está recolectando un producto cuando está en la caza y en la pesca. Pero lo que está definiendo acá es que este es un parque recreativo, un parque que la gente va a visitarlo para ir a divertirse. Y si bien es cierto, una de las condiciones de la explotación ganadera es que los animales deben de estar en condición de cautiverio o en condición digamos, sí, de ser cautivos, no son usados para otro fin más que para que la gente pueda ir a curiosearlo. Y aunque hay, digamos, campo abierto de manera silvestre, ojo, de manera silvestre, lo que son los venados, por ejemplo, o los conejos, etcétera. Estos animales, aunque están dentro del parque, porque el parque es una condición digamos, de protección ecológica, que se espera que se reproduzcan para permitir la caza, ya igual que los peces, ¿verdad? El salmón, por ejemplo, el salmón a veces se encuentran en lugares de protección y esperan que ¿cómo se llama? Desove el pescado y luego sube, ¿verdad? Hasta otra vez para volver a la misma rutina. Digo, va en contra de la corriente para ir a la misma rutina, pero es una condición más de diversión, ¿ya? Entonces, dice la pregunta, ¿puede ser considerada la actividad recreacional como una actividad agrícola? Pues la respuesta es obvia, no. El manejo del parque de diversiones no es una actividad agrícola. La gerencia está involucrada en la transformación biológica de estos animales, o sea, está la transformación biológica, principalmente para proveer al público una actividad de recreación, más que para una venta o para una transformación en un producto agrícola o en un activo biológico. Entonces, ojo, lo que es interesante de esto es lo que viene, digamos, como un producto marginal, llamémoslo. Tenemos, digamos, la jaula de las aves, ¿ya? Y hay aves que se reproducen de manera sorprendente. Entonces el dueño o el gerente, como dice acá, lo que hace es, para no saturar el zoológico de la misma ave, vende las otras aves. Ese es un ingreso marginal, ¿ya? Pero no puede considerarse como una actividad agrícola porque simplemente lo que está haciendo es eh, como tener un control demográfico. El negocio principal no es para venderlo, sino que lo que hace es generar un control demográfico de las aves que en este momento se están reproduciendo, digamos, a gran escala. Esa es digamos,
los criterios que hay que determinar. El caso 2 dice, una empresa cría ganado vacuno, lo sacrifica y vende la carne a los mercados locales. ¿En qué etapa un activo biológico se convierte en un producto agrícola? ¿Ya? Entonces, ya vimos en el cuadrito aquel donde está el activo biológico, el producto agrícola y el resultado, digamos, el producto que surge de ¿cómo se llama? El producto agrícola. La respuesta es que los ganados vacunos son activos biológicos mientras están con vida. Esa es una condición muy digamos, estricta de los activos biológicos. Cuando estos son sacrificados, la transformación biológica cesa y la carne de res se define como producto agrícola. La empresa debe informar para el ganado vacuno de acuerdo con la NIC 41 y la carne de res como inventario. ¿Ya? Y ahí va la NIC 2. Entonces, hay que comprender, digamos, la separación que van a tener, digamos, la crianza de los animales. Una empresa está involucrada en la fabricación de vinos, para lo cual cultiva y cosecha las uvas para producir el vino. ¿En qué etapa un activo biológico se convierte en un producto agrícola? Entonces, bueno, la vid es un activo biológico. Cuando hablamos de la vid, hablamos del viñedo, que continuamente genera activos biológicos adicionales. Esto es cosecha de vid, o sea, la uva. Cuando la empresa cosecha la uva, estos dejan la transformación biológica y se convierten en productos agrícolas. Ya la uva que está recolectando. La vid continúa como planta viva, es decir, la planta, ¿verdad? Para la siguiente cosecha, hay que seguirla cultivando y cuidando y debe reconocerse como un activo biológico, la planta. La empresa debe de informar para la vid, de acuerdo con la NIC 41, y la cosecha de uvas como un inventario se convierte en NIC 2. Por supuesto, la uva como tal se puede, digamos, comercializar como fruta, que es lo que vemos en el mercado o en los súper, pero también sirve de materia prima para la producción del vino, que sigue siendo un inventario, de acuerdo a la NIC 2. Entonces, así es, digamos, el desarrollo del ejercicio que, no sé si bajé el taller, no lo ha bajado usted, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo en el teléfono, lo estuve revisando, tenía que ver con la NIC. De eso sí me di cuenta. Ok, está bien. Quiero ver, no lo bajé. Veamos, pues, quiero nada más, quiero nada más explicarle en qué consiste el taller. Bien, en términos generales, en lo que nos descarga la hoja, en términos generales, como digo, más que, digamos, los registros contables como tales, son el cumplimiento de la norma y de las leyes que me permite hacer un buen registro, ¿verdad? Y que el Ministerio de Hacienda pues ya nos exige que debemos de llevar una serie de controles. Le hablaba del control del ganado, es decir, donde determina la procedencia, donde determina la raza, etcétera, y para qué va a ser utilizado el ganado.
Eso es, ¿cómo se llama? Es una información que debe de revelar los inventarios, etcétera. Eh, Aparte de, obviamente, los estados financieros que tenemos que estar informando a todos lados, porque las empresas agropecuarias también tienen que ver con CNR, porque son unas sociedades mercantiles y que por lo tanto pues tienen que estar respondiendo. Bien, veamos si podemos ver. Ok. Ya termino con eso. Aquí estamos. Entonces, lo que consiste, en lo que consiste el taller es que usted le va a dar una leída a la MIC del párrafo 1 al párrafo 53. Y en el primer apartado dice, en el apartado del alcance de la norma, cuál es la interpretación del párrafo 1 y en su experiencia contable, por qué según usted en el párrafo 2 los bienes mencionados quedan fuera de la norma. Eso es un criterio suyo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha venido, digamos, asimilando de la contabilidad. Dependiendo de la respuesta, pues lo llevamos a discusión para ir aclarando un poco los conceptos. En el 2 es que me va a armar un cuadro similar al que aparece en la presentación o el que aparece en la norma. Es decir, que me va a determinar eh, el activo biológico, el producto agrícola, ¿verdad? Y la producción agrícola y el producto derivado de esa producción agrícola. Del árbol de coco, del guineo, del guacamole. O la combinación, el guacamole ya es un producto, ya sabemos que es del aguacate. Entonces, colocar como corresponde en los cuadros cada uno de los conceptos para practicar, ¿verdad? El 3, cuando se tiene la crianza de gallinas ponedoras y de engorde, ¿en qué casos se producirían los cambios biológicos en las gallinas? ¿Qué parte de la crianza de gallinas se convierte en inventario? Entonces ahí usted, pues con lo poquito que va a leer, ¿verdad? Solo son 10 páginas, creo. Entonces va respondiendo cada una de estas preguntas y si tiene dudas en la interpretación, pues me escribe. Tiene, creo que para el otro lunes, que es el parcial, para poderlo presentar. Esto va a servir de estudio también. Entonces, eso sería, digamos, todo lo de la clase de este día. No sé si tiene más preguntas de cualquier índole para ir abordándolas. Acerca del taller, creo que estoy clara. Si surgen dudas, quizás sí atendería a su llamado de consultar, la verdad, con usted. Sí tenía un poco con lo de especial, no sé si a la misma hora de la clase va a estar habilitado o de qué horas a qué horas. ¿Qué, perdón, de parcial? Sí, del parcial. Ah, ya. No, usted dígame, mire, yo estoy ya sentadito en el escritorio a las 7, ¿verdad? Y yo se lo habilito por las 2 horas o el tiempo que tiene derecho usted de estar en el examen. No, no habría problema. Sí, ya con seguridad, sí, a las 7 yo ya estoy en mi casa, entonces a mí me saldría súper bien. No, Lo inicio a esa hora. no hay problema, yo lo activo y lo habilito, perdón, a partir de las 7 de la noche y tiene las 3 horas clases para que lo pueda responder, que no va a estar complicado tampoco, pues. Lo más que va a tardar van a ser unos 45 o una hora, ¿verdad? Pero, van a estar las 3 horas para que usted lo pueda resolver. Así que no, ya usted me lo dijo y ya quedamos en ese entender, ¿verdad? Así Ok, que entonces gracias, Lisa. sí, estamos ahí para. La ventaja que ustedes pues, es única a esta hora. La otra niña yo la atiendo los sábados y ¿cómo se llama? Yo lo que
me gustaría que hiciera ahorita es bajar la información porque voy a inhabilitar lo que es el taller para que estén en igualdad de condiciones. Es decir, yo termino la clase y voy a inhabilitar o ocultar, se llama aquí en el programa, la parte del taller, porque yo a ella se lo voy a asignar el otro sábado. Y tiene también el mismo tiempo para presentarlo, es decir, que estén en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y no vayan a haber ahí favoritismo. Y podamos salir adelante bien. Cualquier cosa, pues ahí estamos. Así que si no hay más preguntas, pues yo le agradezco su presencia otra vez, ¿verdad? ¿Todo bien? No, Lick, todo claro. Muchas gracias. Solo una cuestión, ¿verdad? Por cualquier cosa, si un día usted me dice, mire, yo ya no voy a poder estar, digamos que esta es una situación que, digamos que podríamos reponer la clase, pero si se pudiera activar, aunque usted no esté presente, para yo dar la clase y grabarla. ¿Por qué le digo esto? Porque primero la universidad no da tiempo para reponer clases y eso indica que a mí no me pagan, aunque yo se la reponga a usted. ¿Me explico? Entonces, aunque usted no esté, me gustaría que activara la clase para yo poder darla, explicar y hablar todo lo que tengo que hablar. Y aunque después usted se desactive y no reciba la clase, sin embargo, podemos otra vez hacer un día, otra reunión. Esto porque obviamente y cada quien hace su esfuerzo por preparar la clase. Y repito, la universidad no da, digamos, no hace pago por reposiciones, salvo que la misma universidad lo haya provocado. Pero este es, digamos, es un acuerdo entre usted y yo que sí me gustaría que algún día, si llega a suceder, pues podamos hacerlo de esta manera. No sé si tiene inconveniente en cuanto a eso. No, licenciado, me parece perfecto. Su sugerencia está bien. Ok, entonces ojalá que no se dé nunca para no estar en ese tipo de situación. Es feo, para mí parece feo, pero como repito, uno hace el esfuerzo por preparar las clases, investigar, etcétera, y bueno, y a veces se queda ahí nomás el esfuerzo, ¿verdad? Pero la idea es que salgamos bien. Así que buenas noches, ¿verdad? Y que pase bien toda esta semana que falta. Voy a terminar. Gracias, Lick. Igual, feliz noche y se cuida. Igual, gracias. Voy a salirme ahorita.